Saludamos al ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Bienvenido, doctor Cárdenas, a RCN Mundo. Buen día. Muy buenos días, gusto saludarlos como siempre. Gracias a usted por atendernos. Habla el presidente Gustavo Petro de recesión económica en Colombia. Jalonada, dice él, por el tema de las tasas de interés que se han subido por parte del Banco de la República. Dice él que sería la correa de transmisión de la recesión mundial a Colombia el tema de las tasas de interés. ¿Hasta dónde debemos estar preocupados, doctor Cárdenas, por este anuncio del presidente Gustavo Petro? Bueno, la situación económica mundial se está deteriorando, o sea, es un hecho casi que inevitable que la economía va a tener una desaceleración. No podemos hablar de una crisis ni de una recesión, pero sí de una desaceleración, porque recordemos que la economía colombiana venía creciendo a muy buen ritmo después de la pandemia, pero eso es insostenible por muchas razones. Entonces, yo lo que veo es que el presidente Petro está preparando el terreno para explicar esa desaceleración. Pero sobre todo está buscando culpables, está buscando a quién atribuirle la responsabilidad. Y ese siempre es un ejercicio peligroso, riesgoso, porque la verdadera razón detrás de la desaceleración no está en Colombia, está en el mundo, está en las múltiples crisis que están teniendo lugar, la crisis energética, la crisis alimentaria, la crisis asociada al cambio climático. Todas esas crisis están, digamos, coincidiendo, se sobreimponen unas sobre otras y eso es lo que genera una situación económica mundial muy débil. Entonces, yo diría que más que entrar a buscar culpables, que puede ser la estrategia que políticamente él quiere seguir, pues lo que hay es que entrar a entender las causas del problema y buscar cuál es la mejor solución. Porque en la búsqueda de culpables fácilmente se acaban tomando decisiones equivocadas. Ahora, doctor Mauricio Cárdenas, en aras de la búsqueda de la solución, como usted lo dice, además de la búsqueda de culpables que ha iniciado ya el presidente Petro al hacer algunas atribuciones al Banco de la República, termina uno preguntándose inevitablemente si estos vientos de recesión son compatibles con la actual reforma tributaria. Una reforma tributaria muy dura, que ha generado quejas de distintos estamentos involucrados en ella. ¿Podría eventualmente ser una de las soluciones poner algo de freno de mano en relación con la reforma tributaria? Uno puede discutir el contenido de la reforma, uno puede discutir si está de acuerdo con un impuesto, con otro, pero la necesidad de generarle más ingresos al gobierno para bajar ese desequilibrio que quedó como legado, como secuela de la pandemia, es incuestionable. O sea, el país necesita mejorar los ingresos fiscales porque no puede seguir al ritmo actual de déficit fiscal. O sea, es que llevamos 3 años con un déficit muy alto y si no hay más ingresos, un cuarto año, un quinto año de un déficit fiscal tan grande, sí hace estragos. Hace estragos porque se pierde la confianza, se pierde la credibilidad en el manejo económico del país y se pueden espantar los capitales. Entonces, no cuestiono la necesidad de generar más ingresos. Ese es un primer punto. Ahora, sobre el cómo, sobre la manera específica como lo está haciendo esta reforma tributaria, pues hay matices, eh, digamos que uno no puede hacer una afirmación genérica de que la reforma es buena, regular o mala. Yo creo que tiene aspectos que son bastante buenos, hay aspectos que son regulares y hay aspectos que son malos. Pero toda reforma tributaria siempre va a tener, digamos, una gran controversia en esos enormes matices. Entonces yo, en este momento, digamos, como que este punto de la conversación, yo diría lo importante es que la reforma tributaria salga y que salga de la mejor manera posible, pero descarrilarla, pensar que no es el momento, que habrá otra oportunidad para hacer algo mejor, creo que sería excesivamente peligroso. Pero ya que usted me pregunta por el tema tributario, yo le diría que otro aspecto donde hay mucha controversia y hacia donde veo que está enfilado el argumento del presidente Petro es el del aumento de tasas de interés. Entonces uno podría decir que así como se cuestiona la reforma tributaria, también entonces se puede cuestionar el aumento de tasas de interés. Y mi opinión sobre este aspecto es que las tasas de interés en Colombia están subiendo no para causar la crisis o la recesión y no como el canal de transmisión o lo que llama el presidente la correa de transmisión. No,
Lo están haciendo para evitar que en Colombia, además de una recesión, tengamos que vivir con un problema de inflación, porque el peor escenario, la peor mezcla es recesión más inflación. Y hoy en Colombia, pues no nos podemos olvidar que tenemos una inflación que ya supera el 11%. Entonces, sería también muy equivocado pensar que el remedio a lo que está pasando hoy en la economía global es bajar las tasas de interés en Colombia. Eso sería un gran error. Hay un tercer tema, doctor Mauricio Cárdenas, que ha puesto sobre la mesa el presidente Petro. Primero, obviamente, recesión. Segundo, tasas de interés. Tercero, salario mínimo, que está en este momento a punto de iniciarse en la discusión. Aquí prácticamente la discusión del salario mínimo del año siguiente lo comenzamos a mitad de año, pero las deliberaciones en los próximos días. Preguntó el presidente Petro en Acopi: la macroeconomía mundial nos obliga y lo único que se puede indexar a partir del crecimiento inflacionario es la tasa de interés. Esa sí se indexa, pero pregunten ustedes si se puede indexar el salario mínimo y te dirán tajantemente que no, dijo el presidente Petro. En este panorama que usted nos está ayudando a entender, doctor Cárdenas, ¿cuál sería el camino a seguir en materia de salario mínimo? Bueno, otro ejemplo de un argumento efectista, sonoro, tal vez más propio de una campaña política que del ejercicio de la función de gobierno, porque francamente hablando, el salario mínimo en Colombia está indexado y ha estado indexado hace mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el punto de partida de cualquier conversación sobre el ajuste del salario mínimo siempre ha sido la inflación causada. O sea, nunca he visto, y esto digamos que hablemos de los últimos 20 años, nunca he visto que el aumento del salario mínimo no parta de la base de que lo que primero hay que hacer es reconocer el aumento de precios, la inflación. Entonces, para el próximo año, pues podemos partir de la base de que el aumento del salario mínimo va a ser 11.4% la inflación actual, más algo. Y ese algo son las ganancias en productividad, y como este ha sido un año de buen crecimiento económico, la productividad pudo haber aumentado por lo menos en 2%. Entonces vamos en 11 más 2, 13. Y de ahí para arriba, pues va a ser la política. Yo espero que esa política, dada la situación económica que se ve, digamos, que viene, que no es tan favorable, esa política sea una política, digamos, de decisiones razonables, que le convienen al gobierno, le convienen al empresariado y le convienen también a los trabajadores. Pero ahí ya no podemos entrar a hablar de unos aumentos desproporcionados por encima de ese 13%. De manera que el punto de partida de esas conversaciones es 13%, lo cual quiere decir pues, que en términos prácticos, para volver al discurso del presidente Petro, el salario mínimo en Colombia estaba indexado y mucho más indexado, sin duda alguna, que la tasa de interés. Hace muchos años que en Colombia la tasa de interés ya no está indexada. Tiene en cuenta lo que está pasando con la inflación. Entonces ahí el presidente está equivocado. Ya. Doctor Cárdenas, usted habla de cuestiones que deben ser razonables. ¿Le parece que los anuncios del presidente en materia económica no son razonables? Pues a ver, no los pongamos en esos términos de si son razonables o no. Yo creo que son unos argumentos donde él está preparando el terreno para dar las explicaciones de por qué la economía colombiana se va a desacelerar, porque eso es prácticamente inevitable. No hay ningún pronóstico que no coincida en que el año entrante va a ser un año de bajo crecimiento. Entonces, él ya está viendo eso. Menor crecimiento, pues significa menor calidad de vida. Entonces, pues la pregunta es, ¿cómo enfrentar esa realidad? Un gobierno nuevo, un gobierno fresco, lleno de promesas, lleno de expectativas, ¿cómo enfrenta una realidad donde la economía no le da el sustento suficiente para sacar adelante muchas de sus iniciativas? Entonces yo pienso que aquí hay dos estilos de gobierno distintos. Un estilo que es generemos controversia, generemos debate, busquemos culpables y tratemos de que la responsabilidad quede puesta en otra parte, que el foco mire hacia otro lado. En este caso, él quiere poner el foco de la opinión pública colombiana hacia el Banco de la República. Y eso es relativamente fácil de hacer, porque subir la tasa de interés siempre es impopular, nadie lo quiere, los intereses, pues poner
poner el foco hacia allá. Pero si usted me pregunta cuál es el estilo de gobierno que pienso yo que es más efectivo, que al final del día le resuelve más los problemas a los colombianos, es decir, mire, aquí tenemos un problema y es que el mundo se está desacelerando y eso nos afecta, nosotros nos vamos a sustraer y tenemos que hacer un programa de acomodarnos a esa realidad, que sea efectivo, que nos ayude a protegernos, a aislarnos un poco, y eso hay formas de hacerlo, con una buena mezcla de políticas. Entonces yo creo que son dos estilos, pero pues estamos ya enfrentados al estilo de resolver los problemas a punta de generar la controversia y de buscar responsables. Doctor Cárdenas, finalmente, el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, ha tuiteado en las últimas horas que hay que legalizar y gravar la cocaína en Colombia. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta del director de la DIAN? A ver, me parece que primero que todo, no veo que el director de la DIAN deba estar en esa discusión. El director de la DIAN debe estar concentrado en sacar adelante su reforma tributaria. Este es un tema que excede mucho las competencias, las responsabilidades, la capacidad misma en materia de decisiones de la DIAN. Entonces, y sobre todo en un momento en el que está la DIAN pues inmersa en medio de una reforma tributaria, me parece que es un poco extemporáneo, por decir lo mínimo. El tema de las drogas es un tema amplio, es un tema que hay que tratarlos en otro escenario, que es el escenario internacional. Y yo diría que es cierto que hay que replantearlo, es cierto que la guerra frente a las drogas ha fracasado. O sea, nosotros no tenemos que nosotros necesitamos mucha evidencia adicional para mostrar ese fracaso. O sea, Colombia es un país que realmente ha sufrido mucho y que no ha logrado resolver este problema y no lo ha podido resolver porque rebasa nuestras propias capacidades. Entonces yo estoy de acuerdo en que hay que replantearlo, hay que buscar otras fórmulas, hay que dejar de criminalizar al campesino, hay que buscar que no, digamos que Colombia no sea el que pone los muertos, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos. Pero esto, digamos, no se resuelve porque Colombia el día de mañana decida que va a legalizar o va a grabar la droga, porque realmente esto lo único que generaría es una reacción negativa de muchos otros países que nos puede salir muy costosa. Entonces, esto tiene que ser más producto de un acuerdo internacional y naturalmente Estados Unidos tiene que ser parte de esa conversación. Entonces, por eso creo que esos anuncios un poco altisonantes al final no contribuyen mucho a generar ese ambiente en el que hay que buscar cambios en el escenario internacional y particularmente en diálogos con los Estados Unidos. Doctor Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda de Colombia, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Feliz fin de semana, feliz puente para usted. Muchas gracias, lo mismo ya para todos. Habla clarito, ¿no? Explica, sí, ayuda mucho. Es muy didáctico, como es profesor, sí. ¿no? Y explica muy bien, ¿no? Porque hay profesores ladrilludos, ¿no? De acuerdo. Pero este es muy claro y yo creo que nos deja muy buenas pistas de lo que está pasando, ¿no? Ya que usted está aquí, Vlado, ya que vino sí, viernes, viernes, ya que pasó por agradezca acá, que viene frecuente, ¿no? Que Viernes hizo el honor. nos dejó unos detallitos de fin de semana, bueno, en fin, su opinión sobre el tema de la recesión, esa puerta que abrió Petro ayer con ese discurso en Cartagena frente a Copi. A ver, yo creo que pues que descubrió el agua tibia. Pues, que hay recesión en todo el mundo, pues sí, que nos va a llegar, obvio, que el Banco de la República sube las tasas de interés y que eso es lo que va a causar la recesión, es obviamente no es eso lo que va a causar la recesión. El Banco de la República está tratando de frenarla un poco o tratando de aliviar el impacto que la recesión puede tener. Y lo del salario mínimo, pues ya lo dijo el exministro Cárdenas, lo del salario mínimo, ese banderazo del 13%, como lo explica Mauricio Cárdenas, es preocupante, pero eso de indexar el salario mínimo y ponerlo a la par con las tasas de interés, pues eso es una cosa completamente absurda. Y que el gobierno tiene facultades para decretar el salario mínimo unilateralmente, pues también se sabe. Es decir, en medio de todo dice unas obviedades y también dice algunas necedades. Andrés Espinosa, con los buenos días. Buenos días, Chucho. Bueno, la entrevista de Mauricio Cárdenas habla por sí sola. Él es un hombre ponderado, habla como hombre de Estado, que conoce los temas de la economía pública. Primero, sobre el tema del Banco de la República.
Yo creo que él fue muy tranquilo en su comentario cuando dijo que realmente pues, la crítica iba sobre las alzas de las tasas de interés, pero lo que está buscando el presidente Petro es ambientar la posibilidad de acabar con la independencia del Banco de la República, porque en la COPI claramente dijo que las acciones del banco iban contra la economía popular, contra la reactivación, contra la gran y pequeña empresa. Entonces yo creo que es preocupante lo que ha dicho el presidente Petro en la COPI, porque precisamente cuestiona la independencia del Banco de la República, que es uno de los baluartes principales de la economía colombiana. Ahora, sobre la reforma tributaria, Mauricio también fue muy tranquilo. Yo creo que el presidente Petro lo que está buscando, además, es quitarse una camisa de fuerza, que es la regla fiscal que le incomoda, porque si bien es cierto que se necesitan nuevos recursos, realmente se deben es para precisamente hacerle frente a los gastos adicionales de la pandemia, pero para cumplir con la regla fiscal. Y este gobierno no quiere la regla fiscal, quiere gastar más por encima de lo que permite la regla fiscal. Ahora, sobre lo dicho por el director de la DIAN, sí, zapatero a sus zapatos. Me parece a mí que él no tiene absolutamente nada que ver. No está en funciones eh, proponer la legalización de la cocaína. Creo que se equivoca y en este momento, con mayor razón. Y la verdad, pues todo esto pues, nos lleva a lo último, y es que el tema del salario mínimo. Me parece que Mauricio pues, hace muy bien las cuentas, es una tasa de inflación promedio para final del año del 11,4 más un aumento de productividad, estaría entonces el aumento del salario mínimo por cerca de 13,5%, pero alerta, falta la política y ahí es donde hay preocupaciones muy grandes porque, por ejemplo, uno oye a la ministra de Trabajo y ella propone como parte de la estrategia de alza del salario mínimo de este año congelar la canasta básica, lo cual pues es lo mismo que hace el director de la DIAN. Habla de temas que no son de su resorte, no son de su cartera y propone como parte de la negociación del Sí. salario mínimo congelar. Esto no debe ser. Entonces, pues estos anuncios son preocupantes y me parece que tenemos que seguir en el proceso de análisis.